programa. Ya se encuentra con nosotros el abogado Alfredo Serrano. Él es candidato a asambleísta nacional por la lista 6. Abogado, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo va esos recorridos? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Gracias por permitirme poder dirigir a ellos. Y aquí estoy a su entera disposición. Por supuesto. Muchísimas gracias. Abogado, cuénteme un poquito. ¿Cómo evalúa esta crisis institucional que está viviendo el país y que es tan comentada por todos, con un presidente que un día es presidente, otro día es candidato, cuando hemos tenido 3 vicepresidentas, cargos por decreto, etcétera? Terrible. Algo nunca ha sucedido en la historia del Ecuador. Y nosotros no nos quedamos solamente en la declaración lírica. Fuimos al Tribunal Contencioso Electoral y formalizamos nuestra denuncia por infracción electoral grave y muy grave contra el presidente de la República, como un antecedente para que esto no vuelva a pasar en el país. Es incomprensible que un mandatario no haya pedido licencia. No entendemos el silencio sepulcral, inexplicable del Consejo Nacional Electoral. Ojalá el contencioso, tengo mis dudas, pero todavía déjeme fantasear al menos de que va a actuar, de que va a sancionar, y la Contraloría, porque el presidente está utilizando bienes públicos, es desde el 5 de enero y no podía utilizar bienes públicos, de manera que, insisto, esto es irrisorio, el que teniendo una presidenta en función elegida por voto popular, el señor se le ocurre decidir a una vicepresidenta a dedo. Así es. Y justamente usted menciona al CNE y al CTE. ¿Cree que otras instituciones también pudieran pronunciarse? Porque un grupo de abogados justamente decía que no solamente son esas 2 instituciones que pudieran pronunciarse. Ya debió haberse pronunciado la Corte Constitucional. En 2 boletines de prensa cuestionamos este silencio también de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pudo haber hecho seguimiento ya de la sentencia de la que se quiere amparar el gobierno para decir que no quiere pedir licencia, la del 2010. Pudo haber hecho una sesión de seguimiento hace rato ya y aclarar ese tema, pero la Corte hasta ahora no lo hace. Y creo que al paso que va no lo va a hacer sino después de las elecciones, cuando los hechos estén consumados. Candidato, bajo su análisis jurídico, ¿cómo esto puede repercutir para los demás candidatos presidenciales? Viola uno de los principios fundamentales del Código de la Democracia, artículo 1. El CNE, la autoridad electoral, debe garantizar igualdad de condiciones en los candidatos, dice el artículo 1. Entonces, ahí usted ya rompió la razón de ser del Código de la Democracia. Eso en la parte jurídica. Y en la parte práctica, obviamente, está inclinada la balanza al otro lado. Porque usted tiene un candidato presidente. Para justamente evitar aquello, la Asamblea puso en el año 2020 el artículo 93 para prohibir expresamente. Lamentablemente, el presidente no hace caso de la ley. Y lo más grave, que esto es más grave, que el presidente pisotee la ley y la Constitución, es grave. Pero mucho más grave es que las instituciones encargadas de evitar lo están permitiendo. Bajo esta situación que acabamos de mencionar, ¿qué considera usted que es la principal prioridad legislativa que necesita el país? Hoy la fiscalización es importante. Debemos recuperar la institucionalidad del país. Y quien atente contra el Estado de Derecho, que es un principio elemental constitutivo de la democracia, deben ser sancionados. Yo creo que la Asamblea, a partir del 10 de enero, debe comenzar las tareas fiscalizadoras al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. A la Corte, lamentablemente, desde Montecristi, crearon una figura que son intocables. A nadie rinde cuenta en la Corte Constitucional, lo cual obviamente para los autores de esa idea, entiendo que ahora están arrepentidos de haber constituido un órgano que no responde a nadie. Pero ahora, ¿usted cree que también en la asamblea del 10 de enero, cree que pueda iniciar un juicio político quizás contra el presidente, o cree que la nueva asamblea se anime a hacerlo justamente por el uso indebido de recursos públicos? Bueno, esa no es causal de juicio político. Las causales de juicio político están claramente tipificadas en la Constitución y esa no es causal de juicio político. Y recuerde usted pues que ya durante este periodo pues los temas no dan. Lo que sí pueden iniciar los juicios políticos, la actual asamblea, bueno, el Consejo y el Tribunal Contencioso Electoral, mientras no termine la segunda vuelta, tampoco van a poder iniciar el juicio político. Bueno, pueden iniciar, pero se tienen que suspender. Pero yo sí creo que hay que crear precedentes en el país. No se puede simplemente, esto sucedió y no hicimos nada.
hay que hacer y mucho. Insisto, el Estado de Derecho es pilar fundamental de una democracia. Pero ¿cómo entonces sentirse seguro como candidato cuando el CNE no estamos seguros. No sigue las reglas del juego? No estamos seguros porque el CNE no hace respetar. Yo le pregunto, ¿cómo el CNE? Yo veo que en algunas provincias candidatos nuestros están siendo sancionados o pretenden ser sancionados por el CNE. El uno porque ha puesto una valla que estaba prohibida poner la valla. Tiene calidad moral el Consejo Nacional Electoral, que ve todos los días cómo el presidente de la República los pisotea. ¿Tiene calidad moral para estarse preocupando por una valla en una provincia? No lo tiene. Para usted, a lo mejor existe un miedo colectivo institucional. Total. La razón para nosotros de la falta de actuación de los órganos competentes es el miedo. Le tienen miedo al presidente de la República, así de simple. ¿Cómo luchar contra eso? Justamente es la oportunidad que nos da el pueblo ecuatoriano y que tenemos que aprovecharla a los políticos, utilizando bien el mandato que vamos a recibir para justamente evitar que esto vuelva a suceder. Hay que crear precedentes y eso solamente se lo hace el momento que lo creemos. Candidato, tenemos al día de hoy algunos problemas entre los económicos, de seguridad, más o menos hemos superado el tema energético. De llegar a la Asamblea Nacional, ¿cuál sería su prioridad en los proyectos de ley? Bueno, el energético no fue superado, sino que Dios fue generoso con nosotros, para los católicos, hermano, y para mí, como hombre cristiano, creo en que Dios fue generoso y nos dio lluvias, porque lo único que han instalado ahora son 100 megavatios de la barcaza, del resto está en veremos. Vaya usted a saber cuánta plata, millones de dólares vamos a perder de los contratos incumplidos. Nuestra propuesta se centra básicamente en la política de mano de hierro contra la delincuencia, que entre otras cosas incluye reformas para meter presos a los jueces y fiscales que liberen a delincuentes, y también a los vocales del Consejo de la Judicatura, que a la vez no destituyen a los jueces y fiscales que liberen delincuentes. Obviamente, combatir la delincuencia no solamente es tener más policías y más militares en las calles, no, significa tener más policías y más militares equipados, no como estos que los van graduando y los ponen a las calles y no tienen ni siquiera armamento. De manera que hay que dotarles de recursos. Lo segundo, en materia económica, nosotros creemos que la única forma de salir de la crisis económica que vive el país es con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se lo logra el momento que usted tiene un Ecuador competitivo, que baje los costos de producción para que sea competitivo. Y cuando usted ponga dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, esto lo vamos a lograr bajando impuestos. Por ejemplo, el IVA tiene que bajar del 15 al 12 y luego al 10%. IVA cero para toda la canasta básica. Actualmente todos creen que la canasta básica tiene IVA cero y no es cierto. La canasta básica tiene 350 productos, solamente 150 productos, 160 productos no tienen IVA, el resto tienen IVA. La pasta dental, el jabón, papel higiénico, toalla sanitaria, etc. tiene IVA. IVA cero para los insumos agropecuarios, el pico, la pala, el asadón, el machete, la bomba de fumigación, tienen IVA. IVA cero para todos los insumos médicos. Actualmente las medicinas y los servicios médicos no tienen IVA. Pero los insumos, que significa gas, algodón, alcohol, guantes, etcétera, tienen IVA. Y a un sector tan golpeado por todas las crisis, que comenzó con el COVID, luego la inseguridad, luego los apagones, que es el sector turístico, durante 5 años IVA cero. De esta forma, atado, que tiene que ir necesariamente a traer inversión extranjera. Y les voy a decir algo, a través de ustedes, a quienes nos escuchan, no va a haber inversión extranjera en este país como no ha habido hasta ahora, mientras no tengamos arbitrajes internacionales como lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene Colombia, lo tiene Perú principalmente, que son nuestros vecinos, que les dé certezas, que les dé seguridad jurídica para atraer inversiones. Y vamos a insistir en el trabajo por horas para los jóvenes, para los que no tienen empleo, y para las mujeres también que dedican muchas de sus jornadas a cuidar a sus hijos, puedan también trabajar por horas. Hay que insistir para de esta forma dinamizar la economía. ¿Cómo entonces, digamos, tener un equilibrio con ese tema que nos dice del trabajo por horas, con los derechos laborales? No, respetando los derechos. La propuesta que le hizo el gobierno actual a la población, que la ministra de Trabajo nunca la entendió y probablemente la pudo explicar, y es por eso que comenzó proponiendo $1.20 por hora, y cuando iban a perder la consulta llegaron hasta $12 por hora. No la entendió. Es con todos los derechos que tiene un trabajador, sino simplemente prorrateados a lo que es por hora.
De manera que tiene su derecho a las vacaciones, tiene su derecho, su proporción, pues, ¿no? Su derecho a la afiliación al seguro, es decir, todo consagrado, sino que simplemente va a trabajar por espacios de tiempo en los que tiene disponible para hacerlo. Esa es la garantía del trabajo por hora. Lamentablemente, insisto, como no era una propuesta de ellos, no nació de ellos, nunca la entendieron y por eso jamás la pudieron promocionar. Ahora, usted justamente menciona todo el tema de la fiscalización. ¿Usted cree que se pueda llevar adelante también a través de su partido? Quizás ya cuando estamos donde las papas están quemando, los partidos muchas veces tienen intereses, no sabemos cómo van a reaccionar justamente ya en el momento que está caldeado el tema. Vea, en la materia de la electricidad que le ha causado tanto daño al país, los famosos apagones, ya comenzaron a salir informes de la Contraloría y en su momento terminarán los 52 estudios que han hecho, pero hasta ahora no ha habido sanciones políticas, solamente a la ministra que fue acusada de sabotaje y luego que por no arriesgar su vida, y la entiendo, madre, dijo que si iba a la asamblea le iban a matar en definitiva y que por eso no quiso ir a defenderse a la asamblea. Pero debe haber responsabilidades políticas también, pues para eso está la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tener 14 horas de luz y aquí simplemente nadie se da cuenta? Para disimular el tema en la compra de los equipos lo mandaron al responsable de la compra de equipos de embajador a Colombia para que se mantenga ya escondido, tapiñado y no asome más en los temas candentes en el país. Ahí es donde tiene que entrar la Asamblea y ahí vamos a entrar nosotros. Nosotros vamos a fiscalizar profunda y seriamente el tema energético del país, porque responsabilidades políticas no han habido en el país, excepto de la señora que fue censurado, de la ex ministra que no conocía de electricidad, aceptó un cargo para el cual no estaba preparada y el gobierno lo terminó acusando de sabotaje. Eso no debe quedar allí. La señora obviamente fue censurada por la Asamblea porque no quiso ir a defenderse, porque no quiso hablar porque temía porque la puedan matar. Hasta allí no llega todo. Acuérdense que en el camino ha habido 4 ministros. Acuérdense que en el camino dejaron de pasar 9 meses para recién iniciar los procesos de licitación. ¿Por qué dejaron pasar 9 meses? Todas estas explicaciones se las deben al país y nosotros las vamos a exigir. Ahora, con todo lo que menciona, importante destacar usted qué medidas puede proponer desde el legislativo para un poco combatir esta corrupción que hemos visto en todo este tiempo en las noticias de la administración pública. Bueno, se han creado comisiones para el tema. Lo único que puede hacer la Asamblea en principio es fiscalizar. Y claro, y cuando la fiscalización, aparte de las responsabilidades, tiene responsabilidades políticas, tiene que enviar a las autoridades competentes. La fiscalización es fundamental, a muchos no les gusta la fiscalización porque automáticamente la identifican con persecución política. No, eso está consagrado en la Constitución. Y la Asamblea solamente tiene 2 funciones, legislar y fiscalizar. Y si de ahora en adelante fiscalizar va a ser conocido como persecución, entonces significa que solamente tenemos Asamblea para legislar. No, esta es una oportunidad para reivindicar una tarea fiscalizadora, pero una tarea fiscalizadora que traiga sanciones ejemplares y una fiscalización verdaderamente técnica. ¿Qué significa técnica? Con argumentos. ¿Qué significa técnica? Que esté sostenida en verdaderas hipótesis que se convierten en realidad y sostengan la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción que se pueden haber dado en el gobierno. Abogado, usted ha tenido muchos años de trayectoria en la política. ¿Cómo ve ahora las diferencias en hacer campaña antes y el día de hoy? O sea, sabemos que las redes sociales están presentes, que hay muchos mensajes falsos, quizá para los seres queridos es complejo, la inseguridad. ¿Cómo es hacer campaña hoy? Comencemos por lo último. Ahora usted dentro de su presupuesto de campaña, usted más antes no dedicaba nada a seguridad. Ahora el 30% del presupuesto de campaña está dedicado a seguridad. Que por cierto, el CNE va a tener que cambiar su esquema de control porque nunca incluyó el tema de seguridad. Son los únicos que ellos tienen seguridad. Acá nosotros no tenemos que pagarla nosotros, pero forma parte del gasto de campaña. Lo primero es el tema de seguridad. Obviamente ha cambiado la forma de hacer política. Ya los mítines, por ejemplo, ahora hay que tener mucho cuidado con los mítines. Usted tendría que tener un ejército realmente de guardias para que lo protejan. A ver si lo dejan entrar o no también, porque hay que ver. Y en qué lugar lo va a hacer, de manera que hay que tener muchas precauciones. Por eso es importante espacios como estos, para poder transmitirle a la gente los espacios como el de ayer, el debate que hubo, donde también son espacios importantes para transmitir a la gente los mensajes, las propuestas de campaña, que ojalá, que por cierto,
Ayer coincidimos los candidatos que deberíamos convertirlo en obligatorio. Si es obligatorio, sea un debate para alcaldes, para prefectos. ¿Cómo no va a ser obligatorio el debate vicepresidencial, que no lo es? Y también el debate de asambleístas nacionales, que no lo es. Y debería en las provincias hacerse debates obligatorios de asambleístas provinciales. Y el tema, pues, de las redes sociales, que si bien son una herramienta poderosa para comunicación, también es un mecanismo poderoso para hacer pedazos honras, para inventar noticias falsas. Es decir, a eso nos tenemos que ver involucrados todo el tiempo. Mis hijos, que ya están grandes, obviamente me ayudan. Ellos viven fuera del país, ayudándome a borrar toda la porquería que publican en las redes, que es lo que pueden hacer ellos. Pero sí es duro, sí es difícil. Ayer justamente me mandaron, para mí fue mi primer debate, porque por primera vez soy candidato a un cargo de elección nacional. Siempre fui 5 veces diputado por Galápagos. por Galápagos. Entonces era la primera vez. Entonces me mandan una foto que la voy a poner de fondo de pantalla, a mi nieto, que tiene 4 años y medio, viéndome en la pantalla de la computadora, viendo mi intervención. Realmente fue conmovedora para mí. Pero esas son las oportunidades que deberían multiplicarse en el Ecuador. Yo creo que hacia eso debemos irnos, más aún cuando ahora, insisto, da miedo movilizarse. Yo, por ejemplo, de aquí voy a Babahoyo, voy a Quevedo, entonces luego voy a la zona norte de Manabí y luego termino en Santo Domingo de los Colorados, de manera que hay que tomar muchas precauciones y por ende la forma de hacer política también cambió, incluso en el contacto con la gente. Usted tiene que saber dónde hacer ese contacto con la gente, que más antes era las caminatas, saludando a la gente, conversando con la gente. Ahora tiene que tener cuidado dónde lo va a hacer. Y en las redes sí es bueno, se mueve bien. En las redes no, nunca fui mucho, bien, pero ahora estoy obligado a hacer esto. Y es por eso que ando ya. Baila también, baila, ¿no? No, eso sí no. Yo no le entro, yo en la red social sí creo que es una gran oportunidad para comunicar mi mensaje, pero no le entra yo sí bailo y bailo bien, pero no para estar publicando en la red social. También le entro a la cocina, pero no para estar publicando en la red social. Mire, pero sin baile y sin cocina, entonces. Sí, no, yo creo que en mi caso, y a esta altura de mi vida ya no estoy para vender mi imagen por baile, sino por mis propuestas. Esas son las que las fomento en la red social. Muy bien. En todo caso, agradecemos, ¿verdad, Camila? Sí, lo agradecemos, abogado, por haber estado Muchas con gracias. nosotros. Estuvo con nosotros. Esperamos tenerlo próximamente también. Sin duda alguna. Bueno, siempre me ha tenido la China Martínez vía online, desde Quito, porque yo vivo en Quito. Entonces, es la primera vez que vengo en vivo y en directo. Okay. Y que bueno, qué satisfactorio estar aquí en vivo y en directo y a todo color. Muchísimas gracias, abogado. Estuvo con nosotros el abogado Alfredo Serrano, candidato a asambleísta nacional por el PSC, lista 6, presidente nacional del Partido Social Cristiano.